¿no? Que tendrá como docente a nuestro querido doctor José Chirinos, quien tiene una amplia experiencia en la materia como docente y como secretario técnico del Congreso del Departamento de Comisiones, asimismo autor de algunas publicaciones, a quien desde ya agradecemos por su participación. Como coordinadora del curso está la doctora Milagros Arbildo, con el apoyo de la señorita Juliana Quispe, con quienes podrán consultar cualquier tema administrativo. Les dejo pues con ustedes a la jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la doctora Sara Esteban, para que pueda darles la bienvenida a este primer curso. Muchas gracias. Adelante, doctora Esteban. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Buenas tardes con todos y con todas. Primero reiterarles la bienvenida que Miguel les ha expresado y agradecer en primer lugar al doctor Chirinos por su amabilidad de aceptar ser docente en este curso, porque ustedes tienen un docente que conoce la materia, que van a repasar sobre control parlamentario, no solo como académico, sino también en la práctica, ¿no? Su trayectoria amplia y conocida garantiza un buen curso para ustedes en este mes, y por eso les quería animar a que aprovechen estas horas que se ha presentado en un formato que trata de priorizar la práctica, ¿no? Y para que ustedes puedan tener espacios un poquito más extensos en el sentido de compartir, ¿verdad?, la competencia no solo teórica, sino también de elaborar los instrumentos de control que van a ir conociendo. Entonces, desde el Centro de Estudios Constitucionales nos sentimos muy gratos en dar inicio a este curso, agradeciendo al docente, agradeciendo a la Fundación Hans Seidel y agradeciendo a quienes han demostrado interés por ser capacitados en estos temas. Como saben, la función de control cada vez es una de las más importantes, reconocidas también ya así, sin perjuicio de que lo fuese siempre, se reconoce en otras instancias y poderes del Estado como una de las más importantes de las funciones parlamentarias, ¿no? Entonces, dicho eso, expresadas las bienvenidas y los agradecimientos, solamente eso, animarles a que aprovechen a fondo este curso y que podamos contar, ¿no?, con unos resultados muy positivos para todos, para el centro, ¿no?, y para ustedes al final del mismo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Podemos iniciar la clase del doctor Chirinos. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la jefa del curso y a la jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios de nuestro Congreso de la República por darnos nuevamente la oportunidad de llegar a ustedes. Hoy día estamos con un curso totalmente diferente a lo que siempre hemos presentado, que ha sido siempre el marco teórico. Ahora vamos a tratar de hacer un curso, como ya lo ha señalado la directora del centro, un curso 50-50, donde vamos a hacer un poco de teoría, pero básicamente orientado a el tema. Hay un micro que está prendido, que está interfiriendo. Y les decía, el 50% teórico y el 50% práctico. Sobre todo en esta primera semana, porque después lo vamos a convertir más en eminentemente práctico. Vamos a hacer incluso juego de roles, donde ustedes asumirán el rol de congresistas, de ministros de Estado, de altos funcionarios invitados, en fin. Va a ser un trabajo dinámico que espero sea del agrado de ustedes y que nos permita compartir experiencias y sobre todo
lograr los objetivos propuestos. Para iniciar esta sesión yo les voy a pedir un favor a todos. Que todos tengan su micro apagado. En su momento que quieran participar, levantarán la mano y se les dará la palabra y podrán prender sus micros. Pero lo que sí voy a pedirles es que todos tengan sus cámaras prendidas. Tenemos ya algunos años de docencia. Por allá por el año 94 nos graduamos de docentes y sabemos pues que muchos están y no están. Así que yo les agradecería de que podamos vernos. Además, eso hace la sesión un poco más familiar, nos hace más interactuar entre nosotros mismos y conocernos, ¿no? Porque ustedes van a tener el gusto de ver este no tan precioso rostro y yo no voy a poder verlos a ustedes. Pero en fin, dicho esto, vamos a iniciar la sesión preparada para el día de hoy y vamos a iniciar con un tema fundamental en control político. Yo soy un convencido de que uno de los temas... Estoy compartiendo, ¿me pueden ver ya? ¿Está completa ya la pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve visualizado. Perfecto. Entonces les decía que soy un convencido que en el control parlamentario hay muchos que no entran al control parlamentario porque para mí es de alguna manera la pirámide del trabajo parlamentario. ¿Por qué? Porque requiere de competencias esenciales, tanto para este curso como para realizar control parlamentario. Y esto no quiere decir que necesariamente ustedes sean abogados, no, sino requerimos que conozcan fundamentalmente la estructura del Estado peruano. Si conocemos la estructura del Estado peruano, vamos a tener éxito en hacer control parlamentario y poder trabajar siendo profesionales de diversas especialidades del conocimiento humano en el Parlamento de la República. Dicho esto, los objetivos que tenemos es completar y perfeccionar las competencias esenciales que deben poseer los participantes para la aplicación de los instrumentos de control parlamentario. Identificar y evaluar el interés público en materia de los instrumentos de control parlamentario. Hay una lámina que siempre utilizo. Bernardito, aprovecho la llamada. Dime, esta semana, ¿qué día tienes tiempo para poder reunirnos? Les decía que siempre utilizo esta lámina porque es muy importante. Es una lámina que jocosamente nos dice que siempre que empecemos una gestión pública, una gestión parlamentaria, debemos garantizar que tenemos los recursos necesarios. Es por eso que vamos a dedicar unos minutos a ver cuáles son esos aspectos generales que necesitan ustedes conocer. Los aspectos generales de la estructura y el funcionamiento del Estado peruano, las competencias sectoriales y los sistemas administrativos. Si no conocen cómo es la estructura del Estado, si no conocen lo que son las competencias de cada uno de los órganos del Estado y asimismo conocen la estructura de los ministerios, tengan la seguridad que no van a saber dirigirse a los diversos funcionarios cuando se presente un asunto de interés público. Y lo vamos a ver en la clase práctica. Vamos a ver que muchos van a cometer errores en no saber dirigirse a una entidad específica, porque cada ministerio, cada órgano del Estado tiene instituciones que muchas veces no hemos llegado a entender o comprender cómo funcionan. Si no conocemos la estructura y sus competencias, no podremos hacer un exitoso control parlamentario. Les presento ahí una página web del Estado mismo peruano, que lamento informarles que está desactualizada, corresponde a un organigrama del Estado del año 2014.
14. Por eso no le he colgado como lámina. Simplemente hago referencia a la página para que ustedes la corrijan. Pero en la estructura y funcionamiento del Estado peruano, ustedes saben básicamente que dentro de la estructura del Estado peruano tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El término poder legislativo, para los que quieran entrar al tema constitucional, el término poderes ya está en desuso. Lo que ahora se habla en doctrina constitucional es de órganos del Estado. El órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial. Y se habla no de que un órgano está por encima del otro, sino se habla de la colaboración entre órganos. A pesar que el único órgano que transversalmente puede ingresar a mirar qué hacen todos los demás órganos es el órgano parlamentario, el órgano legislativo. Y tiene como su estructura el Pleno, el Consejo Directivo y la Mesa Directiva. El Poder Ejecutivo tiene al Gobierno Nacional con todo su gran aparato, ese aparato tan criticado, pero que es el que maneja todo el esquema del Gobierno Nacional, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. El órgano judicial, representado por la Corte Suprema, la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policial. Ojo, el Fuero Militar Policial. Los órganos constitucionalmente autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones, la triada, como se le conocía, ¿no? La OMPE, la RENIEC. El Tribunal Constitucional es otro órgano constitucionalmente autónomo. El Ministerio Público, órgano constitucionalmente autónomo. La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora sustituido, les decía que estos son cuadros antiguos, por la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y AFPs y el Banco Central de Reserva. Órganos constitucionalmente autónomos. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces se piensa desde el Ejecutivo o desde el Parlamento que son órganos que dependen del Ejecutivo o dependen de otras entidades. Dentro de la estructura de los gobiernos regionales tenemos el Consejo Regional, la Presidencia Regional y el Consejo de Coordinación Regional. Y ahí viene el tema. Uno de las falencias a la hora de estructurar nuestro proceso de regionalización es que el Consejo Regional es un órgano que supuestamente, entre comillas, se le ha dado el rol de fiscalizar a la presidencia, ahora gobernador regional. Sin embargo, este Consejo Regional no tiene los instrumentos de control para poder realizar adecuadamente su función de fiscalización. Igualmente, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, que cuentan con empresas municipales y, por supuesto, la alcaldía y su consejo municipal. Esto para que refresquen un poco. Dentro de la estructura del Estado, les he hecho mención a la diversidad de los ministerios. Y aquí una pregunta, ¿cuántos ministerios forman actualmente el Estado peruano? ¿Alguien puede decirme cuántos ministerios exactamente son? A ver quién levanta la mano y quién participa. Hello, ¿están allí? ¿O estoy hablando solo? A ver, ¿cuántos ministerios tiene en estos momentos el Estado peruano? Imagínense que son los que van a ingresar ahorita a ser congresistas de la República. A ver qué dice Eva Valer. Eva, ¿qué nos dices? Buenas tardes. Doctor, 19 ministerios
aproximadamente? ¿Aproximadamente o exactamente? Porque Si no hay ni más ni no menos, recuerdo ¿no? mal, son 19. Si A no ver, ¿qué recuerdo dice mal, son Jorge? 19. ¿Qué dice Jorge Nakazaki, Servigón? Paisano Buenas, mío, de Chiclayo, porque Nakazaki y Servigón son de Chiclayo. por supuesto, de todas maneras. Buenas tardes a todos. 19. Exacto. Ese es el detalle que debemos tener claro. El Estado peruano ha crecido en los últimos años en ministerios de manera enorme, ¿no? Y no necesariamente eso lo ha hecho más ágil ni cumplir adecuadamente sus funciones. Pero bueno, eso es lo que tenemos en estos momentos. Sigamos con lo que estábamos viendo. Lo que quiero es que ustedes se identifiquen, y eso va a ser el que vayan revisando para la próxima sesión donde vamos a trabajar ya de manera práctica la estructura de los ministerios. Por ejemplo, yo he puesto aquí la estructura del Ministerio de Ambiente, por decir. Y en la estructura del Ministerio de Ambiente, ¿saben ustedes que el CENAMI pertenece ahora al Ministerio de Ambiente? En algún momento el CENAMI pertenecía a otro ministerio. ¿Alguien recuerda a qué ministerio pertenecía? Bueno, en algún momento llegó a pertenecer al Ministerio de Agricultura o también al Ministerio de Defensa, dependiendo la época en que podamos mirarlo. O el SENACE. ¿Qué es el SENACE? Que nos suena mucho a SEACE. O el CERNAN. ¿Qué significan esas siglas? Les sugiero que revisen porque nos van a servir para el trabajo de la próxima semana. O la OEFA. ¿Qué es la OEFA? ¿Por qué la OEFA es el único regulador que no se elige su directorio por 7 años, ¿no? En fin. Entonces, es importante conocer la estructura del Estado. Este no es un curso que se diga que necesariamente eso lo deben saber los abogados. No, todo aquel que tenga interés en trabajar en la administración pública debe necesariamente conocer la estructura del Estado. Porque si no, no vamos a poder conversar entre los órganos. Otras 3 cosas que quiero pedirles y que ustedes conozcan, que es importantísimo que manejen para poder desempeñarse adecuadamente en los temas de control político, es que ustedes sepan que existe el SEACE. ¿Y qué es el SEACE? Permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Las entidades registran en el SEACE el plan anual de contrataciones, los actos preparatorios, los procedimientos de selección, la ejecución contractual, las órdenes de compra, las órdenes de servicio, los convenios, las contrataciones por catálogos electrónicos de acuerdo al marco que corresponda a cada entidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sea en comisiones o ya sea en despachos, siempre van a recibir ustedes quejas de diversos ciudadanos o los que han competido en alguna licitación que no se ha cumplido el procedimiento. Entonces, muchas veces cometemos el error de inmediatamente agarrar la máquina y ser muy expeditivos y hacer nuestro oficio pidiendo información que la podemos conseguir en línea. Estamos en el siglo del conocimiento, estamos en el siglo donde todo es electrónico y para eso el Estado peruano ha emitido normas de transparencia. Y si ha emitido normas de transparencia, nosotros debemos conocer cómo ingresar a buscar esa información para luego solicitar ya temas puntuales o adicionales a la entidad competente. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí nos va a ver hacer el oficio, vamos a pedir el oficio, van a pasar 15 días, van a pasar 7 días y en el mejor de los casos nos estarán contestando a los 22 días. Cuando esa información está colgada en el SEACE y yo puedo ingresar de inmediato a ver esa información. Ahora, ¿cómo utilizamos esa plataforma para poder
bajar información, realizar estudios previos para poder realizar los pedidos de información que realmente vayan a la médula espinal de un asunto de interés público a través del SEACE 3.0. Por favor, Delia, ¿podrías poner el video? Vamos a darnos en esta sesión el tiempo, de repente nos vamos a pasar de las 7 de la noche, pero lo que quiero es que en esta sesión por lo menos ustedes puedan visualizar y ver cómo ingresar al SEACE y cómo buscar información en el SEACE. Un pequeño tutorial al respecto. La dirección del SEACE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, les da la bienvenida y presenta el video tutorial denominado Búsqueda de procedimientos de selección en el SEACE, versión 3.0. El SEACE cuenta con un nuevo buscador público, el cual integra la búsqueda de procedimientos registrados en ambas versiones del SEACE, tanto para la versión 2.0 como para la 3.0. Dicho buscador cuenta con 3 opciones de búsqueda. 1. Búsqueda de procedimientos de selección. 2. Búsqueda de expedientes del tribunal. 3. Buscador de proveedores adjudicados. A continuación, les presentaremos las opciones y criterios de búsqueda en la opción Búsqueda de procedimientos de selección. Se cuenta con 2 opciones de búsqueda: búsqueda básica y búsqueda avanzada. A continuación, se describirán y se realizarán ejemplos de búsqueda. Empezaremos realizando una búsqueda de procedimientos utilizando las opciones de búsqueda básica. Búsqueda básica. En esta sección se encuentran los criterios de búsqueda más utilizados para la búsqueda de los procedimientos de selección que convocan las entidades públicas, como por ejemplo los siguientes. 1. Nombre o sigla de entidad. Esta opción permite realizar la búsqueda de la entidad, acerca de la cual nos interesa consultar sus procedimientos de selección. 2. Tipo de selección. Permite realizar la búsqueda por los diversos tipos de procedimientos: concurso público, licitación pública, adjudicación simplificada, comparación de precios, consultores individuales, etc. 3. Objeto de contratación. Esta opción permite realizar el filtro por el objeto del procedimiento: bien, servicio, obra, consultoría de obra. 4. Número de selección. Aquí se puede ingresar el número de procedimiento de selección de la nomenclatura. 5. Descripción del objeto. Permite realizar la búsqueda por las palabras que coincidan con la descripción del objeto de contratación. Por ejemplo, alquiler, fotocopias, vehículos, etc. 6. Año de la convocatoria. Obligatorio. Este campo es obligatorio y el buscador siempre solicitará proporcionar dicho parámetro antes de realizar la búsqueda. 7. Versión del SEACE. Por defecto, figura la opción SEACE V3. También, si deseas, puedes realizar un filtro por las versiones del SEACE versión 2.0 o por ambos. 8. Código CAPTCHA. Obligatorio. Como medida de seguridad, el buscador solicita el ingreso en forma obligatoria del código CAPTCHA antes de realizar las búsquedas. Búsqueda avanzada. En esta sección se encuentran las opciones avanzadas de búsqueda de procedimientos, entre los cuales tenemos los siguientes. 1. Sigla de la nomenclatura, el cual permite realizar la búsqueda por siglas de la nomenclatura del procedimiento de selección. 2.
Modalidad de selección. Esta opción permite consultar procedimientos por las diversas modalidades que contempla la norma. Clásico, convenio marco, procedimiento, subasta inversa electrónica, subasta inversa presencial, procedimiento de selección abreviado, etc. 3. Fecha de inicio y fin de publicación. Esta opción permite la búsqueda de procedimientos entre un determinado rango de fechas. 4. Identificador de convocatoria. El buscador también permite la búsqueda de procedimientos por su código de convocatoria. 5. Búsqueda por ubigeo. Permite consultar los procedimientos de selección por un determinado departamento, provincia o distrito. Suponiendo que somos proveedores de servicios de impresión y deseamos consultar qué procedimientos han convocado las entidades requiriendo el servicio de impresión en el presente año. Para lo cual, ingresaremos en el campo Descripción del objeto, la palabra Impresión. Seleccionamos el año 2015. Por defecto, se encuentra seleccionado el año actual. Y finalmente, ingresamos el código CAPTCHA mostrado en la imagen, obligatorio. Es importante indicar, al igual que el campo de código CAPTCHA, el ingreso del campo año de convocatoria es obligatorio. Siempre se debe seleccionar el año del procedimiento que se desea consultar. Luego de ingresar todos los criterios de búsqueda y el código CAPTCHA, presionamos el botón Buscar, devolviendo el sistema el resultado de la búsqueda de los procedimientos de selección en cuya descripción de objeto tenga la palabra Impresión. De encontrarse interesado en obtener mayores detalles de algún procedimiento de selección, se debe presionar el botón Ver ficha de la columna Acciones, la cual lo llevará hasta la ficha de procedimiento para conocer más detalles sobre el mismo. Ahora consultaremos los procedimientos del tipo adjudicación simplificada de una entidad específica, para este caso, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En primer lugar, buscaremos a la entidad pública a consultar sus procedimientos, para lo cual se debe presionar el botón en forma de lupa, al costado del cuadro de nombre de la entidad. Procedemos a realizar la búsqueda de la entidad, para lo cual ingresaremos la palabra Hidrología en el campo Nombre de Entidad. No es necesario conocer el nombre completo de la entidad. Luego, presionar el botón Buscar. El sistema devolverá el resultado con las entidades que se aproximen a dicha descripción. Para seleccionar la entidad sobre la cual se desea consultar, se selecciona el nombre de la misma o en el botón Seleccione. Con esto se tiene seleccionado a la entidad. Si conocemos más datos del procedimiento, se pueden ir ingresando los criterios según corresponda. En este caso, seleccionamos en el campo Tipo de selección la opción Adjudicación simplificada. Dejamos el año de convocatoria en 2015. Ingresamos el código CAPTCHA, obligatorio, y presionamos el botón Buscar. También se puede ingresar opcionalmente la versión del SEACE, en la cual se convocó el procedimiento. Por defecto, el sistema muestra la versión del SEACE versión 3.0. Se puede seleccionar la versión 2.0 o seleccionar la opción Ambos. El sistema devuelve la lista de procedimientos que se aproximan a los criterios de búsqueda ingresados. Utilización de los criterios de búsqueda avanzada. Para acceder a estas opciones, se debe seleccionar la opción Búsqueda avanzada, la cual desplegará todas las opciones anteriormente señaladas. Por ejemplo, realizaremos la búsqueda para obtener todos los procedimientos de selección por subasta inversa electrónica convocados en el departamento de Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Chiclayo. Seleccionamos el ubigeo deseado. Luego se seleccionará la modalidad correspondiente. En este caso, subasta inversa electrónica. Y finalmente, ingresar el código CAPTCHA, obligatorio.
devolviendo al sistema el resultado de todos los procedimientos convocados bajo la modalidad de subasta inversa electrónica en la región Lambayeque. Igualmente, se puede realizar la búsqueda de procedimientos de selección bajo la modalidad de subasta inversa presencial, con un determinado rango de fechas. Por ejemplo, los procedimientos convocados entre el 1 de julio del 2015 al 2 de julio del 2015. Primero presionamos el botón Limpiar, que nos permite limpiar los criterios ingresados en la última búsqueda, para ingresar nuevamente información. Seleccionamos la fecha de inicio y la fecha final respectiva. Se debe seleccionar el año de la nomenclatura, la modalidad de selección, subasta inversa presencial. Ingresamos el código CAPTCHA obligatorio y presionamos el botón Buscar. Del mismo modo, puede utilizar otros criterios de búsqueda con los que cuenta el buscador, a efectos de consultar la información de los procedimientos de selección convocados por las entidades. Si así lo desea, este buscador cuenta con la opción de exportar a un archivo Excel el listado de los procedimientos, para lo cual debe seleccionar el botón Exportar a Excel, el cual abrirá un archivo Excel con el listado de los procedimientos devueltos en la última búsqueda. Asimismo, en la sección Lista de procedimientos, en la columna Acciones, se cuenta con dos botones: Historial de contratación y Ficha de selección. El botón Historial de contratación permite el ingreso al historial de contrataciones, el procedimiento respectivo, que le permitirán ver si este procedimiento es derivado de otro que quedó desierto, si fue retrotraído o cuántas convocatorias se han realizado. El botón Ficha de selección le llevará a visualizar la ficha del procedimiento de selección. En esta ficha se podrá visualizar información importante sobre el procedimiento de selección, como por ejemplo, cronograma, visualizar todos los documentos registrados en el documento, listado de ítems, ganador de la Buena Pro, etc. Las secciones y opciones de la ficha de procedimiento de selección se explicarán a detalle en otro video tutorial. Búsqueda de expedientes del tribunal. Esta opción permite realizar la búsqueda de los expedientes del tribunal, los cuales resuelven los recursos de apelación presentados por los proveedores en los procedimientos de selección. Para realizar la búsqueda, se debe proporcionar el número y el año del expediente. Ambos campos son obligatorios. Asimismo, se debe ingresar el código CAPTCHA mostrado en la pantalla, campo obligatorio, y presionar el botón Buscar. Para este caso, requerimos buscar el expediente número 3143 del año 2015, para lo cual ingresamos dichos datos en los recuadros correspondientes y presionamos el botón Buscar. El sistema mostrará el procedimiento el cual se encuentra enlazado con el respectivo expediente. Para ingresar a visualizar la ficha del procedimiento, se debe presionar el botón Ver ficha de la columna Acciones. El sistema nos llevará a la ficha respectiva, en la cual, desplegando la sección Ver listado del ítem, se pueden visualizar qué procedimientos se encuentran con estado apelado. Ingresando la opción Acciones, se puede visualizar el toma razón del expediente. Buscador de proveedores adjudicados. Por medio de esta opción, se pueden consultar todos los procedimientos de selección que se han adjudicado a un proveedor, para lo cual, en primer lugar, se debe seleccionar el proveedor del cual se desea consultar las contrataciones realizadas con el Estado. Presionamos el botón de lupa, que se encuentra al costado del recuadro proveedor. El sistema nos muestra dos opciones de búsqueda: por nombre de proveedor o integrante de consorcio y por nombre de consorcio. Seleccionamos la opción por proveedor o consorciado. Seleccionamos el criterio por el cual se desea realizar la búsqueda, ya sea por razón social, opción seleccionada por defecto o por el RUC del proveedor. En este caso,
Dejaremos la opción por defecto e ingresaremos la razón social, en este caso, Jampar. No es necesario ingresar el nombre completo. Y presionamos el botón Buscar. El sistema devuelve el resultado de la búsqueda con el listado de los proveedores que se aproximan a la razón social ingresada. Finalmente, seleccionamos el proveedor correspondiente. Si así lo desea, también puede seleccionar un rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de procedimientos adjudicados en el rango de fechas indicado. Por ejemplo, los procedimientos contratados por dicho proveedor en el mes de noviembre del 2015. Finalmente, se debe ingresar el código CAPTCHA mostrado y presionar el botón Buscar. El sistema devolverá todos los procedimientos de selección adjudicados al proveedor Jampar Multiplest Internacional SRL en el mes de noviembre. Para ingresar a visualizar la ficha del procedimiento, se debe presionar el botón Ver ficha de la columna Acciones. Teléfono de contacto 614-3636. Muchas gracias por la atención prestada. Señores, como ven ustedes, este video lo que pretende es tratar de que ustedes conozcan que existen estos instrumentos que nos permiten realmente tener conocimiento sin necesidad de estar pidiendo información y tener que esperar un tiempo exagerado. Información que tenemos en línea. Vamos a continuar avanzando. Existe otro instrumento también sumamente importante para ustedes. Este instrumento sumamente importante para ustedes es lo que conocemos, nos hemos adelantado, como el CIAF. Les voy a dejar, si nos dan unos minutos al final, entraremos a lo que es la consulta amigable. Hay un tutorial también de la consulta amigable para que ustedes lo revisen. Pero la consulta amigable del MEF realmente fue un gran aporte porque nos permite hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal a través de una plataforma de acceso libre. Se ve cuál es el gasto personalizado de ingresos y egresos que ha hecho cada entidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nuestros señores congresistas salen de semana de representación y van a ver la obra de construcción de un hospital, muchas veces los señores congresistas van desarmados. ¿Y a qué me refiero van desarmados? La labor del asesor es brindarle todos los instrumentos necesarios al parlamentario para que éste vaya con suficiente documentación que le permita establecer por qué una obra que fue programada para ser construida en 9 meses tiene ya 14, 15 meses. Y la respuesta que siempre nos van a dar los proveedores es que no nos han dado el presupuesto. Y como en ese momento no estamos con alguien que maneje la plataforma, regresaremos a Lima con la idea de que no le han dado el presupuesto. Sin embargo, en una revisión del portal de transparencia podremos seguir si realmente existe una ejecución presupuestal, entre comillas. Este es un tema que siempre se criticó al MEF. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros, se le decía al MEF que él debía implementar como una acción de control propia del sistema del MEF un seguimiento del dinero entregado. Hay obras públicas donde se encuentra que el MEF ha entregado el 50-60% del costo de la obra y el avance solo tiene el 15 o 20%. Y lo que es peor, están pidiendo
que se les asigne más dinero. Y este dinero no se les podría entregar si es que no cumplen realmente con entregar avanzar la obra de acuerdo al monto entregado. Y esto se dijo que si el MEF pudiera tener su equipo de ingenieros que supervisara sobre todo obras de gran envergadura, podría tranquilamente a esta ejecución presupuestal anexarle fotos sobre el avance de esto. Pero los ojos y oídos del Estado, los tucuy de la época incaica, no son otros que los parlamentarios, porque son los que reciben directamente del pueblo la información si está avanzando o no determinada obra pública. Y siempre la gente se quejará que hay dilación en el avance de la obra pública. Y si ustedes o sus asesores, la gente de despacho, la gente de comisiones no sabe manejar, entrar a hacer una consulta amigable al CIAF, no sabrá realmente en qué grado o porcentaje de ejecución presupuestal se encuentra. Repito, el gran problema es que hay una desfase entre la ejecución presupuestal y la ejecución real en el campo. Y es ahí donde entra la labor de control político. Existe también otro instrumento muy importante para el control parlamentario, que es la consulta sobre el seguimiento de disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República. ¿Qué es esto? La mayoría de sus despachos a estas alturas habrá solicitado la intervención de la Contraloría General de la República sobre determinadas acciones del Ejecutivo, gobiernos locales, gobiernos regionales. Pero están esperando a que la Contraloría les informe qué fue de los informes y que finalmente, si les remiten el informe, cuál fue el fin de ese informe. Pues la Contraloría ha implementado también una página web que permite realizar el seguimiento de las disposiciones y recomendaciones que se han hecho en informes de auditoría a partir del 2010 a la fecha. Miren ustedes, ¿cuántos de ustedes tenían conocimiento de que existía esta página web que nos permitía saber y buscar los informes de Contraloría y cuál es el seguimiento que se ha hecho a las disposiciones de las recomendaciones de la Contraloría General de la República? Estoy seguro que muy pocos, pero ahí les dejo el link para que entren. El tutorial es uno de los más breves. El tutorial del Ministerio de Economía tal vez es uno de los más largos, por eso no lo suelto. Si nos quedara tiempo al final, lo revisaremos. Pero les agradecería de sobremanera, por el bien de ustedes, no por mi bien, por el bien de ustedes y de su trabajo exitoso en lo que queda de este Parlamento, de que aprendan a manejar el CIAF, de que aprendan a manejar el SEACE y que aprendan a entrar a las consultas de seguimiento de los informes de la Contraloría General de la República. Informes que son públicos, pero que lamentablemente la gente desconoce que puede ingresar a ellos. Muy bien, pero de todo esto hemos estado hablando de las diversas temas que pueden existir en un despacho, en una comisión, y nuestra Constitución le llama a esto asunto de interés público. Todo el mundo sobre el que gira el control político es alrededor del asunto de interés público. Y el gran problema es, ¿qué es el asunto de interés público? ¿Será asunto de interés público determinar cómo se contagió Peluchín de COVID? ¿Será asunto de interés público determinar cuál es el grado de efectividad de la vacuna china que se ha aplicado en el Perú? ¿Qué es el interés público? ¿Será asunto de interés público saber si Farfán podrá jugar por las eliminatorias para el Perú? Entonces, el asunto de interés público
es uno de los conceptos que se caracterizan por su indeterminación. Nos dice en la sentencia del Tribunal Constitucional 090 del 2004. Cuando nosotros, a partir del 2001, abrimos el campo hacia que el Parlamento realice realmente control parlamentario, comenzó a surgir la duda cuáles eran los límites del asunto de interés público. Dado a que los parlamentarios querían investigar todo y meterse en todo. Y ahí que algunos asesores le dicen, tú lo puedes todo a los congresistas, tú no tienes límites. Y no es así. La sentencia 090 del 2004 trató de dar ciertos parámetros, no un concepto acabado, porque el interés público doctrinariamente incluso no es un concepto acabado, pero sí algún lineamiento que permitiera determinar qué podemos considerar a interés público. Y no dice que tiene que ver con todo aquello que beneficia a todos. Oye, pero el fútbol beneficia a todos, o la farándula y el entretenimiento beneficia a todos. Entonces, ¿será asunto de interés público enterarnos la vida de Peluchín? Por ende, dice, es sinónimo al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado. ¿Será un fin del Estado determinar el tema farandulero o el tema deportivo? Y justifica la existencia de la organización administrativa. Oye, organización administrativa. ¿Qué organización administrativa del Estado tiene que ver con el fútbol? ¿Qué organización administrativa tiene que ver con los programas de farándula? Vamos ya delimitando. Pero luego dice la administración estatal, es decir, que tiene que estar dentro del engranaje de lo que es la administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados que asume el cumplimiento de los fines del Estado, teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. Y ya nos dejó más claro que está relacionado a todo eso que hemos comenzado en esta tarde a hablar, estructura del Estado, los órganos del Estado y cómo están organizados. ¿Para qué? Para cumplir los fines del Estado. Y la gran pregunta es, ¿esos órganos del Estado están cumpliendo adecuadamente, pronta y eficazmente sus intereses? Ese interés es el interés público. ¿Por qué? Porque si un Ministerio de Educación cumpliera pronta y eficazmente la satisfacción del interés público de los padres de familia que no pueden mandar sus hijos a un colegio particular o que no tienen internet, contar con estas en esta etapa de cuarentena, estaríamos atendiendo un asunto de interés público. Si tuviera el Estado que atender pronta y eficazmente con tanques de oxígeno y camas UCI a los ciudadanos, estamos atendiendo un asunto de interés público. Consecuentemente, dice, el interés público tiene un principio político de la organización estatal y un concepto jurídico. El principio político es cómo opera una proposición ético-política, fundamentalmente que informa las decisiones gubernamentales, ¿no? Cuando se nos decían las decisiones gubernamentales, ahí viene, cómo esta organización estatal afronta las decisiones para ver un tema de asunto de interés público. Todo asunto de interés público requiere de una decisión política para su solución. Los resultados de esa decisión pueden ser acertados, totalmente, moderadamente o nulos. La pregunta es, ¿por qué nos consideran al país en los organismos internacionales como que hemos implementado la peor política pública para combatir al COVID? Sin embargo,
también está relacionado a cómo se presentan, cómo se informan esas decisiones gubernamentales. Mucha gente cree lo que dicen los medios de comunicación, que informa que no pasa nada. Pero está ligado también a un concepto jurídico. Cómo actúa una idea que permite determinar qué circunstancia el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. Todo relacionado a la pandemia, miren ustedes. Es decir, el gran interés público es esa pandemia, pero el Estado debe saber en esa pandemia qué debe prohibir, qué debe limitar, coactar, autorizar, permitir o anular. Todo el sistema de cuarentena. Todo eso son el accionar del sistema del Estado. Así el interés público es un concepto indeterminado, se nos dice, que se construye sobre la base de la motivación de las decisiones. Como requisito sine qua non, la potestad discrecional de la administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. ¿Y por qué toda posibilidad de arbitrariedad? Porque tiene que respetar conceptos jurídicos que son plasmados ¿dónde? En nuestro contrato social. ¿Y cuál es nuestro contrato social? La Constitución política, que establece que hay ciertos requisitos para limitar derechos, hay ciertos requisitos para coactar ciertas acciones de los ciudadanos. Otra de las cosas que ustedes deben manejar para hacer control político siempre es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es un principio transversal en el interés público, que lo atraviesa vertical y horizontalmente. Pero ¿por qué implica el principio de razonabilidad? Siempre lo escuchamos. Esta misma sentencia ha desarrollado lo que constituye el principio de razonabilidad y dice que implica el acto estatal de mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos. ¿Cómo es eso que lógico y axiológico? ¿Alguien me puede decir qué significa axiológico? ¿Alguien podría participar señalándome en qué consiste el tema axiológico? A ver, por favor. El contexto de los valores, ¿no? Valorativo. Claro. Todo el mundo axiológico está relacionado al tema de los valores. Y lo lógico está referido básicamente al ordenamiento. La lógica significa un orden. O sea, orden y valor. El orden está dado por normas. Y la axiología, que es valores, esas normas, en la medida en que respeta valores de los sucesos y circunstancias. Así la doctrina exige que se produzca una consonancia entre el hecho antecedente creador o motivador, el acto estatal, el hecho consecuente. En consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológico entre la circunstancia motivante y el objeto buscado y el medio empleado. Es decir, yo no puedo ordenar cerrar todo el país sabiendo que el 78 y pico de la economía peruana es informal. Para países con economías totalmente formales. Entonces, ¿qué es lo que ha buscado con eso? Evitar que se difunda la enfermedad. ¿Correcto teniendo en cuenta la circunstancia motivante? ¿Se ha hecho una valoración lógica y axiológica de ello? No, porque finalmente va a tener una confrontación axiológica de valores. ¿En qué?
en que muero de hambre o muero por la enfermedad. Esa es la contradicción axiológica que tiene el pueblo peruano. Prefiero morir trabajando por la enfermedad, pero no morir de hambre. Entonces, la medida lógica contra el tema de valores, una contrastación de valores entre hambre y salubridad. Entonces, este tema es muy importante para de desarrollar y entenderlo porque se va a mover siempre en todo interés público. Y les cuento, por decir, un tema. En una determinada población, en uno de esos distritos que solo Dios conoce, estaban poniendo agua potable. Y en el centro del pueblo, cuando comienzan a excavar para encontrar agua potable, resulta que descubren que todo el pueblo estaba sobre un monumento arqueológico. Todo el pueblo. La pregunta es, ¿proteges el resto arqueológico o proteges la necesidad de un pueblo que ya tiene más de 200 años establecido sobre ese monumento arqueológico? Ahí hay una confrontación lógica axiológica. ¿Cómo buscar que ambos temas sobrevivan? ¿Cómo buscar que ambos temas no? Porque si tú le dices a la gente que no le vas a dar agua porque sobre su casa, abajo de donde vive, hay un resto arqueológico, ¿cuál creen que será la respuesta de las personas? Nuestro ciudadano va a decir, ellos ya vivieron, yo quiero vivir ahora, yo necesito agua para vivir ahora. Entonces, hay todo un tema de discusión en este tema de razonabilidad. Es ponderar el contenido del proceso discursivo o inferente que concluye con una proposición lógica y axiológica válida. Su fundamentación apuesta a una adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y el resultado de este en cuanto a la magnitud numérica, dineraria, aritmética, de valores, etc. Circunstancia motivante, le quisieron poner agua a un pueblo. Objeto buscado, comenzar a hacer las zanjas para poner, pero se presentó el conflicto entre el resto arqueológico y continuar poniendo el servicio de agua. Hay que ver cómo el medio empleado puede ser útil para la circunstancia motivante, ¿no? Y la razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo diferente que concluye una regla simétrica o asimétrica de facultades, derechos, deberes, servicios que sean iguales o diferentes al hecho generado por la persona. Así, sujeto será de la determinación de las consecuencias jurídicas homólogas que se encuentren a esa identidad o circunstancia. Y el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad exige la existencia indubitable de una conexión directa, indirecta y relacional entre la causa y el efecto. Vale decir que la consecuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y justificable a partir del hecho ocasionado, del acto estatal. En consecuencia, la proporcionalidad lo será cuando la razón del efecto sea deducible de la causa previsible a partir de ella. Para entender todo este concepto jurídico, les propongo una cosa muy simple. ¿Cuál es el medio empleado, por ejemplo, para solucionar un determinado asunto de interés público? Y nos salimos del asunto de interés público para una trivialidad que lo sirve para explicar de mejor manera. Tengo una mosca sobre mi mesa. Las mesas ahora se acostumbran de vidrio, ¿no es cierto? Muy bonitas,
y todo ello, transparente todo. Está la mosca que da vueltas y se plantó. Muy bien. Yo tengo dos opciones en mi mano. Ir por el matamoscas o tengo a la mano justo el martillo con el que he estado trabajando. Si yo utilizo el martillo, ¿podré tener el efecto deseado o tendré consecuencias más bien negativas? Es obvio que voy a destruir la mesa. Entonces, hay un profesor, Ishikawa, que estableció el famoso diagrama de pescado. El diagrama de pescado es el de espina de pescado. ¿Ustedes han visto la espina del pescado, la central del pescado? Es esa. Entonces dice que hay que ver el entorno, las personas, los materiales que vamos a utilizar, los procesos que vamos a utilizar para ver qué efecto vamos a tener en razón de una determinada causa. Entonces, el principio de proporcionalidad nos sirve para buscar el mejor elemento para tener el mejor efecto sin causar perjuicios, que sea razonable también. Y ahí se conjugan razonabilidad y proporcionalidad. Los dos principios que se van a mover siempre por todo el entorno de la acción de control político. Les sugiero también revisar, por eso les he puesto ahí, toda la conceptualización del diagrama de causa-efecto del profesor Ishikawa, que fue un diagrama de espina de pescado muy bien desarrollado. Es una lectura no muy larga, de 15 páginas, pero que les sugiero que la lean para complementar lo dicho. Pero adicionalmente a esto viene el tema del debido proceso. En conclusión, todo interés público tiene que ser manejado con razonabilidad, con proporcionalidad, pero adicionalmente respetando el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Es un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales, como el derecho a la defensa, el derecho a probar, que impide que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o ineficiencia de un proceso o procedimiento, o sean afectados por cualquier sujeto de derecho, incluyendo el Estado, que pretenda hacer uso abusivo de estos, ¿no? Entonces, este esquema del debido proceso también el Constitucional lo ha ido desarrollando y ha establecido, porque siempre no falta los iluminados que dicen, no, pero el debido proceso es para materia jurisdiccional exclusivamente. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que el debido proceso se aplica esencialmente en materia jurisdiccional, se debe aplicar en el derecho administrativo, pero también se debe aplicar en la jurisdicción parlamentaria. Y así lo ha reconocido también la Convención Americana en su artículo 8, Convención Americana la que hemos suscrito. Con todo este marco conceptual, veamos ahora qué instrumentos de control parlamentario, uso y aplicación se pueden utilizar para el determinado asunto de interés público. Entonces, nosotros tenemos varios instrumentos que vamos a utilizar racionalmente, proporcionalmente y siguiendo el debido proceso. ¿Estos instrumentos cuáles son? Los pedidos de información, la invitación a funcionarios a las comisiones extraordinarias, las mociones de orden del día, los dictámenes para el control de la legislación delegada y las inspecciones inopinadas. Estoy agregando esto de inspecciones inopinadas porque hay casi nada o muy poco escrito. Creo que hay un pequeño trabajo de mi colega
Roberto Tarazona, ex secretario técnico del Congreso, en que intentó hacer un manual para seguir una inspección inopinada. Porque es inopinada para el lugar donde vamos a ir, lo que no conlleva que sea una inspección no estructurada, no planificada, no coherente, que tenga un plan, porque si no, será un té de tías, donde nuestro señor congresista irá a visitar y los señores nos recibirán con su mejor sonrisa, nos contarán la triste o nos contarán bellezas vendiendo a la novia y regresaremos felices. Pero si nosotros planificamos nuestra inspección, si nosotros nos recogemos información del SEASE, recogemos información del CIAF, recogemos información de Contraloría, cuando vayan y nos digan que la novia es hermosa, nosotros diremos que el maquillaje es hermoso, pero de acuerdo a la información presupuestal, es este el resultado que tenemos que ver, no el 10 o 20% de avance de obra cuando se ha entregado el 60 o 70% del presupuesto. Entonces, es importante, repito, de que cada una de estos instrumentos de control tenga una debida planificación, un debido análisis, razonabilidad, y eso es lo que vamos a buscar ahora, porque muchas veces desde despachos, desde comisiones, hacemos la del artista o la del mago. Sacamos de un sombrero un pedido de información o una invitación a un ministro y no hemos planificado adecuadamente. No hemos determinado correctamente cuál es el asunto de interés público, cuáles son las aristas que tiene ese asunto de interés público. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Los instrumentos de control parlamentario mencionados, ya lo hemos dicho, se utiliza de manera racional, proporcional y siguiendo el debido proceso. Lo primero es determinar si el problema planteado es de interés público. ¿Y cómo podemos ver si el problema planteado es de interés público? A través de las siguientes interrogantes. ¿El problema planteado cumple con los elementos necesarios para ser considerado de interés público? Y vamos a nuestra bibliografía. ¿Está dentro de la estructura del Estado? ¿Forma parte de los órganos y los fines del Estado? ¿El problema planteado responde a los intereses, expectativas predominantes de un grupo? ¿El resultado esperado privilegia el interés público? Esta es una pregunta trascendental. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos representando intereses de grupos minoritarios que también tienen derecho a ser representados, porque para eso hay parlamentarios que determinan o representan determinados grupos de interés. En Estados Unidos es claramente los parlamentarios dicen yo represento a las tabacaleras y no es ningún delito, ni es apedreado ni abuchado por ello. Es una declaración de cuál es el interés que protege. Es un interés predominante de un grupo. Y ese grupo es el que le da los votos para que esté representado ahí en el Parlamento, ¿no? Es como el Grupo Verde o el Partido Verde en España, ¿no? Entonces, son intereses predominantes de grupo. Pero el tema está, este interés público de un determinado grupo privilegia al conjunto, privilegia a todo el país, privilegia solo a un sector. Y les pongo un caso muy conocido, la famosa cédula viva. ¿Alguien recuerda en qué consistía la famosa cédula viva? ¿Alguien, por favor?
Buenas tardes, doctor. Tu nombre, El decreto por ley favor. 25305, me parece que es la cédula viva del régimen de los trabajadores públicos en cuanto a la nivelación de sus pensiones, a la remuneración actual de los trabajadores que laboraban actualmente. Claro. El famoso efecto espejo de las remuneraciones. La 25530, la ley de pensiones de esa época. Nuestros regímenes laborales han ido cambiando mucho, pues, ¿no? Y este régimen establecía que la remuneración del trabajador cesante debía ser idéntica a la remuneración del trabajador activo, efecto espejo. Así que si un servidor cesaba con una remuneración de 3.000 soles, pero en los años venideros habían aumentos de remuneraciones y a ese mismo nivel y a ese mismo cargo ahora tiene una remuneración de 9.000 soles, debería seguir ganando 9.000 soles. Lo que pasa es que ese efecto espejo estaba ahogando al Estado. ¿Por qué? Porque el gran problema de las remuneraciones en el país es que nunca se crearon fondos para ello. Y al no tener fondos, todos los que el sistema pensionario se sujeta a la ley del presupuesto público. Nosotros pagamos a los pensionistas en base al presupuesto del erario nacional de cada año. Entonces, no hay un fondo independiente que financie ello. Debería haber, esa es en teoría, el fondo de la 19.990, que es el fondo que está vigente, que los que aportan a la 19.990 genera un fondo, pero eso debería pagar las pensiones de los jubilados. El problema es que ese fondo no alcanza, no cubre ni siquiera la tercera parte. Para que tengan idea en evolución del interés público, en mi labor de abogado hice una defensa de un tema que me dejó. Existía la ley antigua de Montepío, no sé si alguien ha escuchado de esa ley. Te jubilabas con 5 años, 10 años y 15 años de servicio. Con 15 años tenías sueldo completo, con 5 el 30%, con 10 el 60% y con 15 el 100% de remuneración. Era la famosa ley de Montepío. De alguna manera, de esa ley de Montepío es de donde se saca la proporción de que para que tengas pensión en el régimen de la 19.990 tienes que tener como mínimo 20 años de aportaciones. En realidad son 18, porque el Estado durante el gobierno de García le regaló 2 años. Podían, si llegaban a 18, se acogían a una ley, ese número sí no lo recuerdo en estos momentos, eso es para que hagan la consulta, y podían ustedes solicitar acogerse a esa ley y el Estado le regalaba esos 2 años y automáticamente ustedes tenían su pensión. Pero el que no llega a los 20 años no tiene pensión y de ahí viene un tema fragmentado, ¿no? Entonces, todo este tema nos responde a la pregunta, intereses de grupo. La 2530, el grupo que estaba en la 2530, no estaba de acuerdo de que se congelara la ley de la 2530. Yo estuve en el debate en el Congreso de ese entonces y fue un debate muy técnico, muy alturado. Habían señores congresistas y señores asesores que brindaban información muy documentada a todos los que debatían. Y cada quien sentaba su posición y señalaba si tenía intereses o no. Yo recuerdo de congresistas que decían, señor, yo soy 2530 y defiendo por estas y estas razones debidamente técnicas. No intereses subjetivos y personales, sino técnicamente, ¿no? Pero en fin. Entonces, ese es el tema que tenemos que siempre plantearnos. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en toda solución de un interés público? El problema planteado es de interés individual, pero es de naturaleza pública y en su conjunto
se convierte en interés público, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá intereses individuales que de manera conjunta se convierten en interés público? ¿Sí o no? Sí. El pedido de pensión es un derecho individual, pero que visto en conjunto se convierte en un tema de naturaleza pública y se convierte en un tema de interés público. Es un tema de interés individual, pero que va a tener efectos de interés público. Por eso les estaba utilizando estos ejemplos para que entiendan ustedes. Entonces, siempre vamos a tener que ver este tema. Determinado qué es el asunto de interés público, debemos elaborar una lista de posibles instrumentos a utilizar. Es decir, de estos instrumentos, ¿qué utilizar? Yo no puedo, para matar una pulga, utilizar una bala, o utilizar mi martillo para matar la mosca en la mesa y romper mi mesa. Tengo que ser racional, proporcional y utilizar el debido proceso. Entonces, debo saber qué instrumento utilizar. Y cuando hablamos de manera racional, de repente empiezo con un instrumento y voy subiendo en gradualidad los instrumentos a utilizar. Recordemos que el control parlamentario busca fundamentalmente poner ante los ojos de los ciudadanos la información a la cual solo tienen acceso los parlamentarios y determinar la responsabilidad política de los altos funcionarios. Nosotros, que trabajamos en el Parlamento, tenemos una gran responsabilidad de presentar a la ciudadanía información veraz, información real, que solo así el ciudadano nos va a creer y va a poder determinar responsabilidad a los altos funcionarios públicos. La doctrina alemana dice que muchas veces la información se utiliza para perseguir a los adversarios políticos. Y que esto es tal vez la tergiversación del control político. Sin embargo, dice que el ciudadano no es tonto, que el ciudadano ve quién utiliza la información, no para que el público tome conciencia, sino como instrumento de persecución. Entonces, nosotros estamos en ese filo de la navaja de poder pasarlo suavemente para buscar la información debida o cortar arterias que puede ser nuestra propia arteria. Muy bien, ya determiné mi asunto de interés público, ya vi de los instrumentos cuál voy a utilizar, tengo la lista y digo, ¿y cómo lo voy a utilizar? Entonces comienzo a hacerme las preguntas para cada uno de esos instrumentos. ¿Qué tanto ayuda a resolver o resuelve el asunto de interés público el instrumento de control a utilizar? Oye, yo quería utilizar un pedido de información, pero veo que entrando al SEACE ya conseguí toda la información. ¿Ya por qué voy a pasar por el pedido de información? Yo lo que quiero más bien es que me esclarezcan estas preguntas. Tengo dos opciones. Ya no hacerlo por pedido de información, sino que venga el funcionario a explicar por qué tomó estas decisiones para continuar con este proceso de adjudicación. Entonces, ahí, ¿qué tanto me ayuda a resolver o resuelve el asunto de interés público? Lo otro, lo importante, y sobre todo para este Parlamento que ha sido tan breve, ¿en qué tiempo tendremos la información que permita realizar un adecuado control parlamentario? Ese es otro de los factores que debemos tener en cuenta. Oye, el ministro se ha enterado de que estamos recogiendo firmas para armar, porque queremos armar una interpelación, pero ha mandado un oficio pidiendo que se le cite lo más pronto posible
como invitado a sustentar. Y digo, no, yo lo quiero traer interpelado. La pregunta es, ¿la interpelación no tiene sus tiempos, no tiene sus plazos? Y si yo presento mi interpelación, tendrá que transcurrir cierto tiempo, y de repente cuando lo traigan al ministro, oye, ya habrá un escándalo mayor porque somos el país de las maravillas, donde una ola trae otra ola más grande después. Entonces, el tema en el Perú es que necesitamos solucionar los temas ya. No podemos estar filosofando. La pregunta es, que se presente voluntariamente el ministro y solicite que se le invite, ¿no tendrá al final los mismos efectos jurídicos que puede tener una interpelación? Sí, tiene los mismos efectos jurídicos. Porque si se presenta voluntariamente puede terminar censurado también. Entonces, ¿el ministro vendrá solo a informar y no podremos hacerle preguntas después? Sí podremos hacerle preguntas después. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que yo, si opto por la interpelación, es porque tengo un caso sólido y muy complejo que necesito armar muy bien mi batería de preguntas. Que mi batería de preguntas desnude al ministro ante la opinión pública. Pero ¿saben qué pasa cuando veo interpelaciones en los últimos 8 años? Pareciera que cuando le damos la pelota, el defensa rechaza mal y le da la pelota al delantero y le dice, mete gol. Las preguntas son, señor ministro, diga usted, ¿cuál fue la acción que decidió hacer? No. Ay, pareciera que ni siquiera han leído la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Ni siquiera han estudiado el tema. Y preguntas repetidas. Y luego, ¿quiénes resultan beneficiados con los instrumentos que implementaremos? Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque en todo uso de instrumentos hay un tema de qué queremos implementar. El ejecutivo pensante se presenta voluntariamente porque quiere rápidamente, antes que se haga, que se incendie la pradera, quiere apagar el incendio de un árbol. Eso es si es un fuego de dimensiones. Entonces, ¿quién va a ser el beneficiario de un instrumento de invitación de un ministro? El Ejecutivo. Estos temas tenemos que sopesar. ¿Qué tan costoso es la implementación del instrumento de control parlamentario? Y este es otro de nuestros grandes temas. Las comisiones investigadoras es, a mi parecer, la bala de plata que sirve para matar a los lobos en el Perú. Pero esa bala de plata la hemos convertido en bala de tuesteno últimamente. ¿Por qué? Lenta, sin efecto y costosa. Hacemos unas comisiones investigadoras muy latas, muy largas en proceso, que terminan costando demasiado, con equipos enormes de sociólogos, antropólogos y no sé qué más, que no conllevan a nada. Entonces, ese también tenemos que medir qué tanto cuesta el tema del control, la implementación de un determinado instrumento. O como les decía, el hecho que no conozcan ustedes, que no sepan entrar al SEACE, que no sepan entrar al CIAF, ¿qué hace? Que hagan su pedido de información. Están enviando el documento, se va a dilatar el tiempo, va a demorar la información en llegar, el tiempo es dinero, el tiempo es resultado, y es un instrumento que ustedes, estando
implementados y capacitados pueden obtener desde su computadora. Y lo otro, ¿qué tanto respaldo tendrá el resultado frente al beneficio a obtener? Ojo, que no quiero decir con esto que cuando mido el efecto del resultado y veo que el resultado va a ser adverso, no, ante la población no lo haga, no, sino que debo ser consciente de poder medir las consecuencias para desde ya estar viendo cómo soluciono, cómo enfoco mi acción de control para esa consecuencia. Eso es lo que le pasó al Parlamento. El Parlamento debió suponer que los temas de vacancia iban a traer un rechazo del establishment, es decir, del grupo de poder, del grupo de prensa. Pero ante ello, ¿qué debían lograr y qué debían hacer? Mantenerse sólidos como grupo. Pero lo primero que hicieron fue el homicidio interpares. Entre ellos comenzaron a acuchillarse. Parecía el asesinato del César en el Senado romano. Podría decir incluso que Merino César exclamó: ¿tú también, Brutus, hijo mío? Pero en fin, entonces todo eso hay que pensarlo siempre. ¿Y eso lo piensa el político o lo piensa el equipo técnico y le alcanza al político? Porque el político tiene que tomar la decisión y saber a qué se enfrenta como resultado de la decisión que va a tomar. Todo instrumento de control parlamentario se realiza con las siguientes consideraciones técnicas. Lo primero que ya hemos señalado, determinar si constituye asunto de interés público, describir siguiendo el orden lógico los hechos de interés público que amerita el instrumento a utilizar, el método deductivo, delimitación precisa y concisa del asunto de interés público. Esto es muy importante. El asunto de interés público tiene que estar delimitado espacial y temporalmente, conociendo que en una delimitación espacial y temporal es como cuando vamos a hacer nuestra tesis. La mayoría ahora que está de moda, que hacen su maestría, que hacen su doctorado. Si usted no delimita bien su tema a investigar, se va a perder en el mar de los sargazos. Y eso es fundamental, que usted pueda delimitar qué va a comprender su asunto de interés público. Luego, justificar el porqué de la utilización del instrumento de control parlamentario, el principio de razonabilidad y debido proceso que hemos señalado. La parte considerativa guarde coherencia con el pedido, el principio de razonabilidad, que lo vamos a ver transversalmente durante todas las 4 semanas que va a durar el curso. Los fundamentos jurídicos del instrumento a utilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tener clarísimo cómo está normada en el reglamento del Congreso la institución que voy a utilizar, el instrumento de control político que voy a utilizar. Debo tener eso claramente definido. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un mapa mental rápido de qué tiempo puedo tener para aplicar un determinado instrumento de control jurídico. Y finalmente, fecha y firmas con la identificación del congresista. ¿Y por qué pongo esto? No he querido ponerles que esto es marco teórico, pero he visto oficios firmados por asesores dirigidos a funcionarios públicos, a órganos públicos, oficios de comisiones investigadoras firmados por el asesor principal de la comisión investigadora dirigido a un determinado ciudadano citándolo a una comisión investigadora. Eso no es válido. Por especial encargo del señor congresista, solo se hacen
documentos administrativos dentro de la organización del Congreso. Fuera de la organización del Congreso y para la implementación y ejecución de instrumentos de control parlamentario, la titularidad es solo del señor congresista y es indelegable. Esto es fundamental. No olvidemos que todo accionar del Parlamento está sobre el ojo público. Por lo tanto, todo debe realizarse de manera que el ciudadano comprenda que el control parlamentario busca la verdad y evitar el abuso de poder por los altos funcionarios del Estado y por el mismo Parlamento, como he dicho, porque en esa búsqueda de la verdad utilizamos a veces los instrumentos como, dicen los alemanes, como instrumento de venganza política. Es decir, lo que buscamos con todos estos instrumentos es mantener siempre el check balance que dicen los americanos, el equilibrio de poderes. Antes de entrar a participar con ustedes, porque como les repito, la sesión de hoy es netamente académica, la próxima sesión, las otras 2 horas prácticamente van a ser de trabajo de ustedes. He querido recoger, miren, este material lo he preparado hace 20 días. Hace 20 días que lo preparé este material. Y curiosamente las frases de Giovanni Sartori que elegí creo que son muy precisas para el momento que asume nuestra patria. ¿Qué dice Giovanni Sartori? Esto es de su libro Del Homo Sapiens al Homo Videns, para los que quieran buscarlo. El Homo Incipiens, necio y simétricamente ignorante, siempre ha existido y siempre ha sido numeroso, pero hasta la llegada de los instrumentos de comunicación de masas, los grandes números, es decir, se refiere al Homo Incipiens, estaban dispersos y por ello mismo eran muy irrelevantes. Por el contrario, las comunicaciones de masas crean un mundo movible en el que los dispersos se encuentran y se pueden reunir y de este modo hacer masa y adquirir fuerza. Giovanni Sartori. Muy bien, mis queridos amigos, esto como clase introductoria, pero quiero hoy día comenzar a sacar con ustedes algunas conclusiones. Estamos un poquito pasados de... No, todavía tenemos tiempo. Tenemos exactamente los 30 minutos que había programado y yo quisiera ahora sí conversar con ustedes sobre el tema de interés público, que les adelanto, la próxima sesión va a tocar el día viernes en la mañana o el viernes en la tarde, según el calendario que les han pasado. Va a haber un chat para que ustedes hagan algunas preguntas sobre el tema de interés público, porque vamos a organizarnos y dado la premura del tiempo, no va a ser una organización democrática, sino una organización electrónica, porque el sistema permite que todos los que estén de manera racional y proporcional, no amical, se les redistribuya en 6 salas. Lo único que van a hacer ustedes es elegir a qué sala, qué tema van a elegir por cada sala. Entonces, al azar, yo ya tengo las preguntas hechas para el grupo 1 hasta el grupo 6. Les tocará, los que sean distribuidos a cada uno de sus grupos, tendrán que hacer un análisis del interés público sobre lo que hemos conversado, de manera racional, qué instrumento utilizar, pero también ser rápidos y sintéticos. Porque si bien es cierto, todo este mundo académico que les he señalado,
se justapone a una realidad real de la democracia peruana y sobre todo de la política peruana. ¿Y cuál es? Que el político peruano quiere las cosas para ayer, no para hoy, sino para ayer. Entonces muchas veces los están llamando por teléfono y están llegando en 1 hora o en 2 horas para firmar el documento que les han pedido. Y ustedes, si no tienen la experticia de poder conocer la estructura del Estado, de poder hacer rápidamente un análisis razonado, no van a poder, cuando llegue el presidente, y decirle, señor, usted pidió esto, pero le propongo esto. Este documento le propongo yo, en base a esto. Usted pidió que pidamos información, pero la información ya la saqué del SEACE, acá está, señor. Entonces, nosotros lo que requerimos siempre en el Parlamento son equipos ágiles, de capacidad y razonamiento lógico muy rápido, pero para ello hay que tener base, sustento. Y lo que he buscado en esta hora y media es darles algunos instrumentos. Yo quisiera abrir las participaciones. Veo la mano de Natalie Alonso levantada, una primera mano. No sé si está por ahí Natalie. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Natalie. ¿En qué podemos, cuál es tu preocupación, tu duda existencial? Cuéntanos. Sí, de hecho es bastante existencial porque tiene que ver con justamente el campo axiológico. Bueno, en principio le agradezco por toda la exposición que da lugar justamente a replantearnos nuestro trabajo diario, ¿no? Bueno, entonces, en relación a este tema vinculado al interés público, usted nos ha dado ejemplos que se relacionan con aspectos, digamos, básicos, ¿no? Como, por ejemplo, usted decía, hacía alusión al derecho a la vivienda, al derecho al agua, en contraposición a la preservación de restos arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí es relativamente más fácil identificar cuáles serían los derechos o los valores en conflicto. Pero yo me cuestionaba un poco a raíz de su presentación, ¿qué pasa cuando se relaciona este interés público con algunos valores que pueden ser considerados discrecionales, relativos, individuales o colectivos también, pero sobre los cuales no haya una moral única que todos compartamos, ¿no? Y me refiero a temas controversiales como, por ejemplo, el derecho al aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, sobre esos temas que también se vinculan con lo valorativo, y que muchas veces motivan también, ¿no?, que las autoridades puedan accionar estos mecanismos de control. Ahí tengo una duda, ¿no? Porque finalmente, entonces, ¿a qué tipo de moral nosotros deberíamos, digamos, alinear nuestro trabajo? ¿A la moral que cada uno considera que es la correcta? ¿O más bien a los valores, los principios, los derechos que nos establece la Constitución y los tratados internacionales, por ejemplo, sobre derechos humanos, como un estándar mínimo, digamos, que debemos respetar? Entonces, tal vez estoy como extrapolando mucho, pero creo que sí podría ser interesante que nos haga esa precisión, porque claro, el campo de lo axiológico parece a veces un campo indeterminado, infinito, ¿no? Y lo cual puede ser también peligroso. Entonces, a eso iba un poco mi reflexión. Muchas gracias. Es que el mundo de los valores es lo que va a determinar después el mundo del derecho. Muchas veces pensamos que el derecho determina el mundo de los valores, y es un círculo entre el derecho natural, el derecho de los valores y el derecho plasmado en normas jurídicas, ¿no? Es todo un tema. ¿Por qué? Porque por eso les señalé y les dije que obedece también a intereses de grupo.
Si yo pertenezco a un determinado grupo cristiano, definitivamente el derecho a la vida lo voy a llevar a la posición máxima que para mí es correcta. Y si yo pertenezco al grupo de pro aborto, voy a relativizar el derecho a la vida. Entonces, son posiciones de sectores, pero es interesante ver cómo el derecho individual, y esto es una discusión que se ha dado en Alemania, que se ha dado no tanto en Francia, porque Francia es la que sucumbió ante el derecho de las minorías y el derecho individual sobre el derecho del Estado y el bien común. ¿Por qué? Porque termina sobreponiendo el derecho individual y el derecho de minorías sobre el derecho del bien común. Y les voy a poner un ejemplo, y se lo comenté, y fue una larga discusión, y por eso cuando levantaba yo la mano, ya no me quería hacer caso Samuel Abad en la Católica. Yo soy de la Pedro Ruiz, orgulloso, pero un diplomado acá en la Católica. Era el tema, hay una sentencia famosa. Francia comenzó a recoger migrantes de sus colonias, y de los migrantes de sus colonias surgieron la mayoría protestante musulmana, tenían religión musulmana. Y en la educación en Francia, fundamentalmente la mejor educación es la educación pública, educación privada. También hay de calidad, pero la pública es de excelentísima calidad. Y este grupo minoritario de musulmanes planteó una acción constitucional señalando que había una discriminación hacia ellos, porque no olvidemos que los dos reinos y los dos países con mayor historia católica o cristiana, para no decirle católica, eran España y Francia. Porque protestante era Inglaterra, cristiana también, pero protestante. Por ende, de esa larga historia venían nombres de escuelas de santos o santos en las entradas de las escuelas, crucifijos en las escuelas, y los musulmanes decían que eso los discriminaba, que eran una minoría que se veía discriminada ante la presencia de esas idolatrías. Y una famosa sentencia estableció de que efectivamente el Estado francés era un Estado laico, y siendo un Estado laico no podía seguir conservando en sus escuelas esas imágenes religiosas. Y se optó por retirarlas por mandato constitucional. Y ya vemos todos los problemas que tiene ahora Francia y Europa con el tema musulmán, ¿no? El derecho de las minorías ha ido restringiendo el derecho de las mayorías. O sea, tu minoría ciudadana ha restringido el derecho de la mayoría ciudadana que tenía creencias religiosas. Entonces, ¿cómo sopesar el derecho individual y minoritario ante el derecho mayoritario? ¿Cómo atender el derecho de la minoría sin ofender al derecho de la mayoría? Ese es el justo equilibrio que no se encuentra ahora y que está en discusión, y que de alguna manera algunas doctrinas tratan de maquillar, ¿no? Toda la doctrina del derecho penal habla de la resocialización, ¿no es así? Sin embargo, Alemania ha elaborado una teoría muy curiosa que de alguna manera justifica a lo que en criminología se llamaba el delincuente nato, el lombrosiano, ¿no? El delincuente lombrosiano. No sé si los que tienen formación penal o formación de criminología, estoy hablando por un grupo que no me entiende.
En la historia criminal, de la criminología se decía que existían personas que eran criminales natos, incluso se decía que tenían una deformación atávica, una cosa así. Y que todos, en contraste, decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y que por ende todo hombre puede ser resocializado. Y por eso viene el tema de la resocialización en las cárceles como una condena, ¿no? Pregúntenle a los norteamericanos, pues, que te ponen una condena de 300 años. ¿De resocialización para qué? Si nunca vas a salir, ¿no? Y los alemanes con su teoría de la manzana podrida en el tonel. ¿Alguien ha escuchado la teoría de los alemanes de la manzana podrida en el tonel? Dicen los alemanes que una manzana que está descompuesta, que empieza a descomponerse, hay que sacarla del tonel, o sea, del lugar donde está la manzana, porque va a malograr a las demás. Ustedes guardan su fruta, ni bien ven una fruta que está descompuesta, la retiran de las demás, ¿no es cierto? Porque va a contaminar a las otras. Y los alemanes hasta ahí se dieron cuenta que era muy drástica su teoría, que iba contra los derechos de minoría, y la maquillaron. Muy bonito. ¿Cómo la maquillan? Diciendo, no es que ese individuo que vamos a alejarlo de la sociedad, lo estemos marginando, sino que estamos velando por ese individuo que no puede vivir en sociedad para que viva solo dentro de sus principios que él cree. Y lo aíslan de la sociedad de por vida, ¿no? Entonces estaríamos aceptando que no hay resocialización. Pero ya las sociedades fuertes, sobre todo, comienzan a hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto el derecho de la minoría va a afectar el derecho de la mayoría en su conjunto, ¿no? Entonces, ese es el tema axiológico que está por resolver. Y simplemente te pongo este contexto porque no me creo capaz de ni San Agustín para poder definir conceptos axiológicos verdaderos y puros, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? Veo ahí a Aldo con una mano alzada. Y luego Elisa Espinosa. Aldo, si no Elisa. Nadie más. A ver, Aldo, Elisa. ¿Alguien que desee participar? Yo les dejo así sueltos mientras se animan a entrar al ruedo. ¿Qué tanto conocemos de la estructura del Estado? ¿Qué tanto en las noches podemos de repente, antes de acostarnos, imprimirnos el organigrama de cada ministerio con sus siglas e ir mirando cuál es el organigrama de cada ministerio? ¿Cómo se mueve la estructura ministerial? ¿Cómo se mueven los órganos constitucionalmente autónomos? Y en este esquema, en estas elecciones, ha estado la discusión de algunos potenciar y crear otros ministerios, otros de achicar el Estado y otros de reestructurar totalmente el Estado desde el esquema de una nueva constitución. Y la pregunta, hay un libro de Lenin que se llama El qué hacer. Recuerdo mis años universitarios, donde te obligaban a leer en el materialismo histórico y dialéctico, se llamaba el curso. Y la pregunta del millón siempre era que había que reestructurar, crear un nuevo Estado. Y la pregunta era, ¿cómo es ese nuevo Estado? Y el docente de esa época me decía, vaya a leer el quehacer de Lenin. Y el quehacer de Lenin era cómo tomar el poder, pero no cómo
estructurar un nuevo Estado. Y la pregunta es esa: ¿cómo estructuramos un Estado para que éste sea eficiente y cumpla sus fines? Y la pregunta es subyacente: ¿cuáles son los fines del Estado peruano? Y esos fines están plasmados siempre en una constitución. Entonces, ese es el gran debate que debemos tener siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestras instituciones más eficientes? Pero para ello hay que conocerlas. ¿Alguien más? ¿Qué pasó con Elisa? Vi a mi amiga Elisa levantando la mano y ahora ya no la escucho. ¿Alguien que desea participar? Aló, doctor. Buenas tardes. Alex. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Saludo a Alex Segarra. ¿Qué tal, Alex? Te escucho. Doctor, yo soy economista, pero he estado escuchando las 2 horas de su sesión. Ahí estuve escuchando el tema del derecho del agua, ¿no? Del derecho del ciudadano. En la Comisión de Vivienda, creo, en la Comisión de Constitución, hace un mes se debatió y se aprobó un proyecto de ley sobre la reforma constitucional. Y aparte, en lo último, organigrama de ministerios, también en agricultura creo que hubo un cambio de LOF, creo que se cambió el organigrama del Ministerio de Agricultura, pero cuando yo lo reviso, como trabajé en el ministerio, reviso algunas cosas, veo que todo sigue igual, ¿no? Solamente han cambiado de nombre, algunas direcciones, pero el fin, que es donde el poblador o el agricultor sea beneficiado, sigue igualito, ¿no? Sigue la burocracia, siguen las demoras. No he visto algunas cosas de mejoras en el cambio de organigrama en el Ministerio de Agricultura. Eso es mi comentario. Nada más. Gracias. Hago una alusión ahí, recojo tu pregunta, muy buena. El tema del derecho de la vivienda, el tema del derecho del agua, son los nuevos, de alguna manera, las corrientes que nos involucran en ese tema. Pero el colocar el derecho a la vivienda, el derecho al agua, son corrientes que han venido básicamente de Francia, España, y con el famoso estado de bienestar, de atender las necesidades de las poblaciones. Pero ahí viene otro tema, ¿no? Que cuando ya es un derecho constitucional, es exigible. En Colombia, y habrán escuchado ustedes en la discusión, que dicen, sí, ya se reconoció en Colombia el derecho a la vivienda, el derecho al agua. Muy bien, se reconoció. Efectivamente se reconoció en Colombia. Y Colombia comenzó a tener problemas después. ¿Por qué? Porque comunidades, como lo podría ser ahora San Juan de Miraflores y todo ello, fueron al Tribunal Constitucional colombiano a plantear que ellos tenían derecho al agua. Y como tenían derecho al agua, exigían a que el Estado atendiera su derecho al agua. Y es correcto que lo atiendan. Pero el gran problema es qué tanto los recursos del Estado pueden atender los derechos otorgados a la población. Y de derechos. Entonces el Tribunal Constitucional colombiano dio un paso bien peculiar. Acá el Tribunal Constitucional peruano no se ha atrevido todavía a hacer eso. Estableció en una sentencia que para el presupuesto del año, por decir, 2022, el presupuesto de la República de Colombia debería establecer el presupuesto necesario para establecer el agua para la comunidad X. Como comprenderán, todas las demás comunidades en el siguiente año plantearon su acción de amparo porque todos querían tenerlo. Y el problema del Estado colombiano dice, yo atiendo, pero atiendo racional y proporcionalmente de acuerdo a los recursos con los que cuento.
Y eso es una potestad de cómo establecer mi prioridad, es una potestad intrínseca del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, de quienes manejan el presupuesto. Pero como es un derecho constitucional, imagínense, todos esos señores que han invadido el cerro, El Morro Solar, forman una asociación y plantean su acción de amparo para que el Estado les dé una vivienda digna, dado que es un derecho constitucional, pues. ¿Tienen derecho o no? ¿Es un derecho reconocido o no? Sí. Y así como ellos deciden que tienen derecho a ello, yo les pregunto a cuántos de ustedes les ha costado sangre, sudor y lágrimas tener su pequeña casa o su departamento. E igualmente, entonces hay ciertos derechos que comienzan a tener problemas en el mundo y que obedecen a ciertas corrientes. Estaba escuchando a una comunista arrepentida en Ecuador que había trabajado para ONGs de planificación y pro aborto, que señalaba que detrás de todo eso también estaban las grandes compañías, repito lo que dice ella, no más allá de lo que piense, esté a favor o no, las grandes farmacéuticas al respecto, que era un negocio, porque en los países donde es el pro aborto se obliga a que el Estado cubra ello. Es como en Argentina, la operación transgénero es financiada por el Estado argentino. Y imagínense, en el Perú financiamos ello y no tenemos para atender a los tuberculosos del Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Qué derecho minoritario es más importante? El derecho de los tuberculosos, de inmunoresistentes, que tenemos un grueso grupo de tuberculosos inmunoresistentes, que otro grupo, en fin. Entonces, viene el tema de valoración de derechos. ¿A qué le doy prioridad? Finalmente, ¿quién decide qué es la prioridad? Es el Ejecutivo. Pero de alguna manera, poniéndolos como derechos constitucionales, estamos priorizándolos nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor. Muy bien. Entonces, quedamos que para la siguiente clase, ustedes ya deben tener una visión clara de la estructura del Estado peruano. El viernes chatearemos y las preguntas que ustedes crean conveniente. E inmediatamente vamos a hacer pedidos de información, les voy a dar temas. He hecho 6 por 4, 24, sí, 24 temas que van a ser distribuidos por cada grupo, 4 temas por cada grupo, para que estos grupos formados al azar por el sistema electrónico puedan desarrollar si es un interés público o no lo es, quiénes ganan, quiénes pierden y todo lo que hemos conversado el día de hoy, que es el arranque del tema. En la segunda unidad ya vamos a ver otros temas como conforme lo han desarrollado en el sílabus y vamos a ir profundizando. El día de hoy, si no hubiera más participaciones, ha sido más una charla académica, motivadora, espero que haya logrado motivarlos. Y bueno, si les gustó, nos vemos la próxima clase, si no, no se lo cuenten a nadie. ¿Algo más? Muy bien. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. La próxima clase.